Llegaron sin dudarlo. La flota era masiva. 300 navíos, corazas forjadas en fuego de neutrones, escudos que habían sobrevivido a estrellas y armas diseñadas para desgarrar planetas. El dominio Brati, soberano de 5 galaxias, no temía a la Tierra. De hecho, se rieron cuando las boyas de advertencia se iluminaron en el sector 9. Entren bajo su propio riesgo. El dominio de la Tierra no debe ser traspasado. El mensaje estaba en todos los idiomas conocidos, humanos y alienígenas, grabado en satélites reliquia, transmitido desde estaciones abandonadas a la deriva en el espacio. Advertencias envueltas en silencio. Sin señales de respuesta, sin patrullas, sin faros de civilización, solo un tramo de espacio del que nada regresaba jamás. El almirante Surak había visto la muerte antes. Había conquistado sistemas, doblegado imperios, esclavizado especies que clamaban a dioses que nunca acudieron. La Tierra era solo otra mota primitiva en un olvidado brazo espiral. No creía en fantasmas. No creía en el silencio. La flota atravesó la línea de asteroides donde comenzaba el territorio reclamado por la Tierra. Las naves se desvanecieron del radar galáctico exactamente 48 minutos después. Sin restos, sin llamadas de auxilio, sin gritos, sin estática, solo nada. Desaparecieron en el silencio. 2 semanas después, el comando hizo la pregunta obvia. ¿Qué demonios le pasó a la flota del dominio? Había teorías, por supuesto. Agujeros negros errantes, armas camufladas, fallo masivo de sistemas. Nadie quería admitir la única teoría que tenía demasiado sentido. Los humanos lo hicieron. Pero eso era imposible. La Tierra había sido declarada muerta. No había respondido a las llamadas interestelares en más de 60 años. Se había retirado del comercio, abandonado todas las alianzas y cerrado silenciosamente sus canales diplomáticos. Algunos pensaban que se habían autodestruido. Algunos creían que una plaga los había aniquilado. Otros susurraban cosas más oscuras, que la humanidad había visto algo más allá del espacio conocido y se había retirado para prepararse, no para la guerra, sino para la finalidad. De vuelta en la estación Foresta, en lo profundo del territorio del Consejo, un hombre se sentaba en una celda cubierta de óxido, olvidado por mucho tiempo, ignorado por mucho tiempo, un exdiplomático humano llamado Alvin. Había sido capturado décadas atrás durante una escaramuza que comenzó por los derechos mineros en Europa. El Consejo no lo había matado. Era considerado una reliquia, una pieza de museo, algo para mirar y pinchar ocasionalmente. Lo llamaban el último humano, en su mayor parte, permanecía en silencio. Hasta ahora, hasta que la flota desapareció. Fue idea de la comandante Trell hablar con él. No era una tonta. Había visto lo que el Consejo hacía a las razas más débiles, pero algo sobre el silencio humano, la flota desvanecida, los mensajes dejados flotando en el espacio muerto, no le cuadraba. Entró en la celda de Alvin sin guardias. El anciano estaba encadenado por un tobillo al suelo, vistiendo la misma camisa gris raída y pantalones negros con los que lo arrojaron allí décadas atrás. Su barba estaba veteada de blanco y un ojo se había vuelto de un color lechoso. Pero el otro ojo estaba afilado. Demasiado afilado. Se paró frente a él y preguntó, ¿a dónde fue la flota? Él no se movió al principio. Luego sonrió, no con amabilidad, no con calidez, sino con una lenta y cruel contracción de la boca que parecía haber estado esperando. Así que finalmente los enviaron. Carraspeó. ¿Dónde están? Repitió ella. Se han ido. Eso lo sabemos. ¿A dónde fueron? Alvin se inclinó hacia adelante, las cadenas de metal tintineando débilmente. La miró directamente a la cara. Realmente pensaron que la Tierra estaba en silencio porque era débil. Sin respuesta. ¿Creen que simplemente nos rendimos? ¿Que desaparecimos porque perdimos la voluntad? Aún silencio. No, estábamos construyendo, no solo armas, sino advertencias. Les dijimos que no vinieran. ¿Por qué? Se puso de pie, lento, con los huesos crujiendo en la habitación. Porque no nos dejaron otra opción. Nos acorralaron. Provocaron al animal el tiempo suficiente y luego le dieron la espalda.
La voz de Trell era calmada pero tensa. ¿Qué hay en el dominio de la Tierra? Alvin se acercó, sus ojos ardiendo ahora. El infierno, dijo, y se parece a nosotros. La sala de interrogatorios estaba fría. No por diseño, sino por algo más profundo, algo en las paredes, en el aire, algo que alteraba la temperatura cuando Alvin hablaba. La comandante Trell había pasado su carrera rodeada de prisioneros de sitios clandestinos, criminales de guerra y fantasmas políticos. Pero ninguno de ellos la había helado como lo hacía este anciano silencioso. No gritaba, no amenazaba, solo hablaba. Y la realidad se doblaba alrededor de sus palabras. ¿Quieres saber en qué se convirtió la Tierra? Dijo, finalmente sentándose de nuevo en el banco oxidado. Entonces necesitarás entender primero en qué nos convirtieron ustedes. Trell se cruzó de brazos, manteniendo la voz firme. No tiene sentido. La Tierra se aisló. Quemaron sus propias colonias, cerraron sus portales, cortaron sus comunicaciones. Eso no fuimos nosotros. Fueron ustedes. Alvin rió. Un solo ladrido seco que resonó por el pasillo como la tos de un dios moribundo. ¿Eso es lo que creen? ¿Qué elegimos el aislamiento? ¿Qué queríamos silencio? Sacudió la cabeza. No, comandante. Fuimos acorralados, desarmados, humillados, una traición a la vez. Levantó la vista y por un momento Trell vio algo antiguo en sus ojos. No años, siglos. Heridas transmitidas a través de generaciones. Ustedes, los alienígenas, nos trataron como un virus, dijo Alvin. Una amenaza que debía ser suprimida antes de que se extendiera. Pero hay algo que nunca entendieron. Los virus se adaptan. Aprendimos. Recordamos. Y luego esperamos. Hace 60 años, el mensaje final de la Tierra a la comunidad galáctica fue una transmisión de video no mayor de 15 segundos. Mostraba una imagen de la Tierra rotando en lento silencio y una voz humana, masculina, áspera, impávida, diciendo 4 palabras. No vengan aquí. Eso fue todo. Sin explicación, sin diplomacia, sin drama. Y después de eso, todo desde la Tierra se oscureció. No más viajes espaciales, no más señales desde fuera del mundo, no más rastro de movimiento de ninguna colonia marcada bajo el antiguo dominio humano. El Consejo asumió que se habían derrumbado por una guerra civil o por el agotamiento de recursos. Pero Alvin pintó una historia diferente. No colapsaron, dijo, aún mirando la pared como si pudiera ver a través de ella. Lo cerramos todo a propósito. Las colonias exteriores, las rutas comerciales, los hiperportales, los matamos todos. No porque fuéramos débiles, sino porque estábamos construyendo algo que no queríamos que nadie más viera. ¿Qué? Preguntó Trell en voz baja. Los ojos de Alvin se clavaron en los de ella. Un espejo. La flota Bratti había entrado en el dominio de la Tierra a través del borde exterior del cementerio de Kepler. Un cinturón masivo de naves rotas, satélites y estaciones espaciales destrozadas flotando como huesos en órbita. Era donde la Tierra había realizado una vez sus experimentos interestelares antes del Gran Silencio. Los alienígenas pensaron que eran escombros. Estaba horneado. Los exploradores del dominio no informaron de resistencia, ni de firmas de calor, ni de señales de vida. Lo único fuera de lugar eran los monolitos masivos, estructuras negras, cada una de 1 milla de altura, flotando sin anclajes en el espacio. No portaban armas, ni símbolos, ni movimiento, pero pulsaban. Cada 32 segundos, los monolitos emitían una vibración que cortocircuitaba los escáneres básicos e interrumpía los implantes neuronales. Los alienígenas asumieron que era alguna tecnología de sigilo primitiva y avanzaron más hacia la Tierra. Ese fue su último error registrado. No te daré todas las respuestas, dijo Alvin, paseando lentamente ahora. Pero te diré lo que le pasó a la flota Bratti. Trell permaneció en silencio, grabando todo. Fueron diseccionados, dijo rotundamente, pieza por pieza. No solo sus naves, sus pensamientos, sus recuerdos, sus cadenas de mando. La Tierra no solo los derribó del cielo. Los aprendimos. Desmontamos su estructura, jerarquía,
idiomas. Cada dato que tenían en sus sistemas fue extraído a través de trampas de red cuántica que ni siquiera sabían que estaban activando. ¿Estás diciendo que la Tierra tiene ese tipo de tecnología? Estoy diciendo que la Tierra se convirtió en el tipo de mente que la construye. El rostro de Alvin era de piedra. El silencio que temían, esa era su advertencia. Creen que desaparecimos, pero en realidad evolucionamos más allá de la necesidad de hablar. La verdad, enterrada bajo décadas de mentiras y archivos clasificados, era que la Tierra había descubierto algo en el borde del espacio conocido. Algo no alienígena, sino humano. Un fragmento de un futuro. Un bucle de señal que se originó en la propia línea de tiempo futura de la Tierra, de alguna manera transmitido hacia atrás a través de dimensiones rotas. Una grabación de lo que sucedería si continuaban confiando en el Consejo Galáctico. La voz en la grabación era humana, desesperada, masculina, brutal. Nos traicionan. Desmantelan nuestras defensas. Nos convierten en ganado. Esta es su advertencia. Tienen 20 años. El mensaje se repitió 12 veces. La Tierra respondió detonando sus propias colonias exteriores y construyendo la barrera, una red de anillos de defensa gestionados por IA que nadie fuera de la Tierra podía ver o detectar. Alimentada por anomalías cuánticas, la barrera no destruía a los intrusos. Los borraba. Cada nave, dron o señal que cruzaba al dominio de la Tierra dejaba de existir en el espectro observable. Para los forasteros, era como si las naves se desvanecieran en el silencio. Para la Tierra, era una cosecha. De vuelta en el presente, Trell podía sentir su corazón latir con fuerza. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque tus jefes no se detendrán, dijo Alvin. Enviarán más flotas, más fuertes. Empezarán a sondear con agujeros de gusano y desgarros dimensionales. Seguirán intentando entrar. La voz de Alvin bajó. Y la Tierra está esperando. Cada flota que envían nos da más datos. Cada incursión fortalece la máquina que observa desde la oscuridad. Pronto no necesitaremos defendernos. Habrán construido nuestra fuerza ofensiva a través de su arrogancia. Trell sintió sudor en su espalda. ¿Estás diciendo que la Tierra atacará primero? Él no parpadeó. Estoy diciendo que debieron escuchar las advertencias. Mientras tanto, en una sala de guerra oculta enterrada profundamente bajo lo que una vez fue la Antártida, ahora rebautizada como el núcleo pálido, 3 figuras humanas se sentaban en una mesa triangular rodeada de hologramas de los datos de la disección de la flota Bratti. Sin nombres, sin uniformes, solo rostros con cicatrices y ojos que habían visto demasiados soles. Uno de ellos, un hombre alto con una voz como grava rota, se inclinó hacia adelante. Hemos confirmado hebras de memoria del almirante del dominio, dijo. Sabían que las boyas de advertencia eran reales. Simplemente no les importó. Otra figura, una mujer con un brazo mecánico y media mandíbula de acero al carbono, asintió lentamente. Igual que los otros. Orgullo. Cada especie piensa que estamos de farol. El tercero, el más viejo, susurró una palabra. Bien. El núcleo pálido era el nuevo centro de mando de la Tierra. Oculto de los satélites, enterrado tan profundo que incluso la gravedad se curvaba a su alrededor. No comandaba ejércitos. Los criaba. Los hombres cultivados en el núcleo no eran soldados. Eran reacciones. Respuestas biológicas a la invasión. Genéticamente diseñados, mentalmente aumentados, emocionalmente en blanco. Pero bajo esa calma había algo mucho más aterrador. Implantes de memoria. Fueron criados con los recuerdos del sufrimiento de la humanidad. Cada traición, cada crimen de guerra, cada especie que se burló, esclavizó o explotó a la Tierra en sus primeros días de expansión. Y los recuerdos Bratti ahora se sumaban al colectivo. La próxima generación de soldados no sería solo humana, serían venganza hecha carne. Trell salió de la celda con la mente dando vueltas. El protocolo exigía que informara de todo al Consejo, pero algo en sus entrañas se retorció. En el fondo, una voz, antigua, primigenia, susurraba que el Consejo no escucharía. Nunca lo hacían. Y tal vez la Tierra tenía razón.
El silencio alrededor de la Tierra no era pacífico. Era el gruñido de una bestia demasiado vieja para rugir más. No advertía porque fuera débil. Advertía porque si tenía que hablar de nuevo, alguien moriría. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el Consejo celebraba una reunión de emergencia. Delegados alienígenas gritaban a través de las mesas, acusándose mutuamente de debilidad. Algunos pedían diplomacia. Otros exigían retribución. Solo un delegado, un reptiliano anciano conocido por hablar raramente, se levantó lentamente y se dirigió a la sala. Activó un holograma de la transmisión final de la flota Bratti. La pantalla parpadeó. Apareció un rostro humano. Borroso, quemado, con un ojo faltante. Pero la voz era clara. Ustedes los enviaron. Sabían lo que dijimos. Esta es la última advertencia. Manténganse fuera de nuestro cielo. El video terminó. Silencio. Incluso en el gran salón de las potencias galácticas, el silencio cayó. Y en ese silencio había miedo. No del poder de la Tierra, sino de su determinación. Solo había dos tipos de silencio en la galaxia. El que precede a una tormenta, y el que sigue después de que algo ha sido asesinado. El silencio alrededor de la Tierra era del segundo tipo. Pero para seres como el canciller Biyu del Imperio Roari, eso no era aceptable. Cuando la flota Bratti se desvaneció, no fue solo una pérdida militar. Fue una humillación. Imperios enteros se habían inclinado ante el dominio. Planetas habían rendido generaciones enteras por miedo a esos acorazados de bandera negra. Perder 300 naves de guerra sin dejar rastro. Eso no era solo una derrota. Era un borrado. Significaba que alguien ahí fuera no solo quería la guerra. Quería la memoria borrada. Y el único sospechoso era la Tierra. En las entrañas de la ciudadela del Consejo, Biyu caminaba solo en la cámara de sombras, una sala de inteligencia privada destinada a secretos que nadie se atrevía a registrar. Muros de acero del vacío bloqueaban toda forma de transmisión. Sin vigilancia, sin grabaciones, sin audiencia. Se paró ante una consola negra, sus garras tamborileando el borde con rabia inquieta. Frente a él se encontraba una proyección de la comandante Trell. Su rostro estaba pálido. «Hablaste con el humano», gruñó Biyu. Trell asintió. «Sí, canciller. Y no miente. La flota Bratti fue absorbida, no destruida. No contraatacaron porque no necesitaban hacerlo. La Tierra lo tomó todo. Su estructura, recuerdos, estrategia. Incluso su arquitectura de flota está siendo imitada ahora. Las naves que entraron en el dominio de la Tierra fueron diseccionadas vivas». «¿Le crees?», se burló Biyu. «A un prisionero». Trell no parpadeó. «Creo en el silencio». Biyu gruñó, paseando de nuevo. «¿Entiendes lo que significa si la Tierra puede hacer esto? No estamos tratando con soldados. Estamos tratando con una máquina a nivel de especie». «Sí. Entonces atacaremos antes de que lo hagan». Trell hizo una pausa. «No lo escuchó, canciller. La Tierra no necesita atacar. Cada vez que nos acercamos, les entregamos munición. La próxima guerra no la comenzarán ellos». Biyu se inclinó, con voz baja. «No me importa cuántas advertencias den. No se llega a poner las reglas después de 60 años de esconderse en el fango. Ninguna especie humilla al dominio y se va intacta. ¿Y si ahora están más allá de la guerra?». Los labios de Biyu se curvaron. «Entonces los arrastraremos de vuelta a ella». 2 semanas después, el Consejo aprobó una misión de sondeo silenciosa. Drones sigilosos no tripulados diseñados para deslizarse más allá del dominio de la Tierra sin ser detectados. Su propósito era recopilar lecturas atmosféricas, datos del terreno y encontrar cualquier rastro de infraestructura. Lo que encontraron fue mucho peor. El primer dron logró atravesar el anillo exterior del cementerio de Kepler y descendió a la órbita superior de la Tierra. El planeta se veía casi exactamente como los antiguos registros del Consejo habían mostrado. Azul, verde, gris, nubes arremolinándose, océanos vastos, ciudades apenas visibles desde la órbita. Pero no estaba muerto. Estaba respirando.
El planeta entero había sido fusionado en un único organismo sincronizado. Las ciudades pulsaban en ritmos. Los bosques se movían como sistemas nerviosos. No había separación entre la naturaleza y la máquina. La humanidad no solo había sobrevivido. Se habían fusionado. El dron logró transmitir 16 segundos de datos visuales antes de ser interceptado. No derribado, no apagado. Simplemente se detuvo. Sin explosión. Sin pulso electromagnético. Sin rastro de la señal nunca más. El segundo dron ni siquiera llegó a la órbita. El tercero desencadenó algo inesperado. Una respuesta, no un mensaje, no una voz, un pulso. Cada red de agujeros de gusano a 10 años luz de la Tierra parpadeó, temporalmente desactivada. Fue como si la Tierra hubiera apagado la infraestructura de la galaxia como un interruptor y luego la hubiera vuelto a encender. En el núcleo pálido, muy por debajo de la corteza terrestre, las alarmas no sonaron. No hubo sirenas, ni luces intermitentes. Solo una palabra resonó en un bajo monótono por el intercomunicador. Observados. El comandante Breck estaba de pie ante el ojo principal del núcleo. Un nodo esférico viviente suspendido en campos antigravitatorios, rotando lentamente mientras finos tentáculos de datos nadaban por su superficie como venas. Un joven soldado recién impreso con los esquemas navales Bratty estaba a su lado. «Nos están probando», dijo el soldado, con la voz inquietantemente calmada. «Siempre lo hacen», respondió Breck. «Así es como caen los imperios. Pinchan lo que no entienden y luego lo llaman un error». «¿Cuál es la respuesta?» Breck se volvió hacia el núcleo y simplemente dijo, «Eco». 3 días después, en 25 sistemas del Consejo, sistemas planetarios aleatorios comenzaron a experimentar anomalías. Primero, sombras donde ninguna fuente de luz podía proyectarlas. Luego, cada archivo histórico sobre la guerra humana, desde tácticas terrestres hasta física nuclear, fue reemplazado con la misma grabación corrupta. Un solo hombre de pie en un campo de batalla en ruinas sosteniendo una bandera de la tierra empapada de sangre. No hablaba, solo miraba. Y detrás de él, máquinas más altas que rascacielos se movían en perfecto silencio. En un mundo colonia exterior, cada pantalla del planeta se encendió a la vez y mostró una línea. Fueron advertidos. Ahora son vistos. Dentro de la ciudadela del Consejo, el pánico se convirtió en miedo. Los informes llegaban a raudales. Satélites parpadeando hasta apagarse. Rutas de viaje hiperespacial cambiando sin explicación. Sistemas de IA colapsando cada vez que procesaban lingüística basada en la Tierra. Y entonces llegó el golpe final. El dominio perdió otra flota. No naves de guerra esta vez. Transportes civiles, cargueros de recursos, 32 naves viajando por una ruta que debería haber estado fuera del alcance de la Tierra. Desaparecieron sin siquiera entrar en territorio terrestre. Nadie entendió cómo hasta que el prisionero humano, Alvin, sonrió de nuevo. ¿Creen que saben dónde terminan nuestras fronteras?, susurró. ¿Todavía creen que esto se trata de un planeta? No lo era. La Tierra ya no era solo una roca en el espacio. La Tierra se había convertido en una red, una conciencia biodigital que se extendía no a través de naves o armas, sino de información. Cada intento de sondear, observar, registrar o interactuar con la Tierra le daba más datos. Y cada bocado de esos datos se utilizaba para expandir su alcance. La Tierra se estaba volviendo consciente a través de los sistemas. Ya no necesitaba luchar. Simplemente se adaptaba. El canciller Biyu intentó iniciar un ataque preventivo, un apagón a nivel de sistema, apuntando a cada nodo de transmisión humano aún conocido. Pero era demasiado tarde. La orden nunca salió de su sala de mando porque toda la red de comunicaciones de la ciudadela fue secuestrada en tiempo real. No por código, sino por algo nuevo, algo vivo. Las pantallas se iluminaron de nuevo, esta vez con una voz masculina profunda. Sin acento, sin emoción. Les pedimos que no vinieran. Biyu se quedó helado. Su segunda flota ignoró el límite. Sus sondas ignoraron el silencio. Buscaron debilidad donde solo había contención. Fueron advertidos.
A través de la galaxia, cada dispositivo de escucha, cada pantalla, cada enlace de comunicación, cada implante se activó con la misma frase final. Esta es su última transmisión. Y entonces todo se oscureció. La ciudadela, el consejo, el alto mando del dominio. Todos los sistemas se apagaron durante exactamente 7 minutos. Cuando volvieron a funcionar, el daño no era físico. Era mental. Redes de mando enteras encontraron sus historias reescritas. Mapas estelares reorganizados. Memorias de líderes fracturadas. Una amnesia galáctica. Nadie recordaba ya a la flota Bratti. Sus nombres, sus banderas, sus logros, todo había desaparecido de los registros y de las mentes por igual. Solo un recuerdo permanecía. No te acerques a la Tierra. De vuelta en su celda, Alvin se había ido. Las cerraduras no estaban rotas. No había huellas. Solo una línea tallada en la pared. El silencio es piedad. No hubo luto por la flota Bratti desaparecida porque nadie los recordaba. Ni sus nombres, ni sus guerras, ni sus victorias, ni sus derrotas. La historia misma había sido reescrita, no mediante manipulación, sino eliminación. Borrado quirúrgico completo. Bases de datos enteras de registros del Consejo, bitácoras militares, genealogías familiares. Habían sido amputadas como miembros muertos. Donde una vez estuvo el nombre Bratti, solo había espacio en blanco. La purga de memoria había funcionado perfectamente, aterradoramente. Pero no provino del ejército de la Tierra. Provino de la señal. Al principio no sabían qué era la señal. El ala científica de emergencia del Consejo, con base en la estación de investigación aislada UR, detectó la anomalía 2 horas después del apagón. No era una frecuencia. No era una transmisión. No viajaba por canales normales. Existía como un pensamiento esperando en la oscuridad. Un código hecho no de números, sino de intención. El investigador principal, un pálido físico insectoide llamado Dr. Goris, intentó realizar un análisis básico. Sus últimas palabras registradas antes del fallo neural fueron: "Sabe que lo estamos observando". Su cerebro se apagó a mitad de la frase, no por estrés, no por un ataque. Su mente simplemente se negó a comprender lo que había tocado. Después de eso, el Consejo ordenó el cierre total de toda iniciativa de investigación que involucrara a la Tierra. Se trazó una línea roja. Sin análisis, sin investigación, sin comunicación no autorizada. La Tierra debía ser tratada como una singularidad, una anomalía gravitacional de nivel de amenaza desconocido. Pero el daño ya estaba hecho. Porque a la Tierra no le importaban las órdenes del Consejo, ya había seguido adelante. En el núcleo pálido, profundo bajo las reformadas capas de hielo de la Tierra, el proceso conocido como el despertar había comenzado. No en soldados, no en máquinas, en la memoria. Cada dato alienígena absorbido por las redes cuánticas de la Tierra estaba siendo convertido, remapeado en simulaciones, escenarios de guerra, planos socioculturales. Los humanos no solo se estaban preparando. Estaban aprendiendo a dominar sin levantar una sola arma. El comandante Breck estaba de pie ante el archivo, observando filas de tácticos clonados caminar por zonas de guerra artificiales. Miles de conflictos simulados ejecutándose simultáneamente a través de cada doctrina alienígena conocida. No hablaba. No parpadeaba. No eran juegos de guerra. Eran ensayos de exterminio. La Tierra no quería luchar. Ese nunca había sido su propósito. La Tierra quería control, no a través del gobierno, sino a través de la irrelevancia. Una galaxia que temiera a la Tierra seguía siendo peligrosa. Una galaxia que se olvidara de sí misma en presencia de la Tierra. Impotente. De vuelta en el territorio del Consejo. La desesperación había comenzado a calar. Sectores enteros informaban de anomalías. Las plataformas de inteligencia artificial autorrestringían su conocimiento de la Tierra. Los sistemas de navegación de largo alcance se negaban a calcular rutas incluso cerca del dominio de la Tierra. Naves civiles sin conocimiento de la historia humana experimentaban bloqueos de memoria espontáneos al acercarse a las antiguas rutas comerciales de la Tierra. Y entonces sucedió lo más horrible. La Tierra comenzó a hablar.
En el cuarto ciclo después del apagón, llegó una transmisión en una frecuencia que se creía muerta desde hacía mucho tiempo. El antiguo estándar humano, enterrado profundamente en los archivos de protocolo interestelar. El mensaje era simple. Sin encriptación. Solo una voz. La voz de un hombre. Calmada, fría, sin remordimientos. Los han olvidado. A los Bratti. Ese fue su castigo. Esta es su condición final. Ninguna nave a menos de 4 años luz de sol. Ni sondas, ni señales, ni menciones. La Tierra no es una nación. Es un veredicto. No habrá una segunda advertencia. El consejo se fragmentó. Algunos exigieron sumisión. Algunos llamaron a la guerra total, incluso si no entendían contra qué luchaban. Otros comenzaron silenciosamente a reescribir sus propias historias para excluir cualquier mención de la Tierra. Sistemas escolares enteros purgaron registros. Bases de datos culturales redactaron la participación humana en guerras pasadas. Estatuas de tratados de paz que involucraban a funcionarios terranos fueron destruidas. Las mayores potencias de la galaxia habían sido reducidas a niños obedientes, borrando sus propias historias para evitar ser vistos de nuevo. Pero algunos no obedecieron. Algunos no podían. En una olvidada colonia minera que orbitaba la luna destrozada de Telos, un señor de la guerra rebelde llamado Tain Kravik reunió a su flota privada. No creía en historias de fantasmas. No confiaba en el silencio, y desde luego no temía a la Tierra. Antiguo general del dominio, Kravik había desertado después del colapso Bratti. A sus ojos, el ascenso de la Tierra era solo una oportunidad, poder esperando a ser tomado. Donde otros veían advertencia, él veía debilidad. El secreto siempre era un escudo para algo frágil. Reunió a mercenarios, señores de la recompensa y científicos de guerra exiliados, más de 170 naves. Su objetivo, el perímetro de defensa de la Tierra. Expondría la mentira o ardería en el intento. Cuando la flota de Kravik cruzó hacia las afueras de la zona muerta de la Tierra, algo extraño sucedió. Sus naves permanecieron intactas. No se activaron defensas, no se bloquearon señales. De hecho, por primera vez desde que comenzó el Gran Silencio, la Tierra habló primero. Una única transmisión llegó a cada pantalla de cada nave de su flota. Sin imágenes, solo audio. Una voz masculina profunda, no mecánica, no de IA, humana. Y se reía, no burlonamente, divertida. Vinieron de todos modos. Creen que olvidamos lo que hicieron a nuestras colonias exteriores, a nuestros diplomáticos, a nuestros niños. No son los primeros en sangrar a nuestras puertas. Pero serán los últimos en gritar. Luego vino el sonido. No un arma, no una explosión. Un latido de corazón. Lento, pesado, repetitivo. Tum, tum, tum. Cada miembro de la tripulación a bordo de la flota de Kravik cayó de rodillas, no por un impacto, sino por memoria. Falsos recuerdos, pasados simulados, culpa artificial. Cada uno revivió un momento que nunca había vivido, pero que ahora creía haber vivido. Matar inocentes, quemar ciudades, torturar prisioneros humanos. No era real, pero sus mentes no podían distinguir la diferencia. Algunos gritaron, algunos suplicaron, algunos se suicidaron en el acto. Kravik se mantuvo en pie, la sangre manando de su nariz, las manos temblando. Intentó ordenar una retirada, pero no quedaba nadie a quien comandar. Cuando las cámaras de su nave insignia se apagaron, la imagen final transmitida de vuelta al espacio neutral fue su cuerpo roto, crucificado en su propio puente de mando, sostenido por bobinas de alambre sintético negro. Detrás de él se erguía una forma humanoide, alta, pálida, con el rostro borroso, sin insignias, sin armas, solo observando. La imagen se grabó en los bancos de datos de todos los sistemas principales antes de ser purgada. Y luego llegó el mensaje final de la Tierra, hablado en ese mismo tono firme y calmado. No más advertencias. La memoria es un privilegio. Vuelvan a hablar de la Tierra y olvidarán lo que significa hablar. De vuelta en el espacio del Consejo, los sistemas se silenciaron. El comercio se ralentizó, las flotas se retiraron,
La Tierra se convirtió en un nombre pronunciado solo en la sombra, si es que se pronunciaba. Los mapas fueron redibujados. Bibliotecas enteras de historia fueron reescritas. Y en lo profundo, bajo la corteza terrestre, en el núcleo pálido, los arquitectos humanos observaban las estrellas sin sonreír. No había victoria, solo equilibrio y silencio, porque la Tierra no había ganado. Simplemente se había asegurado de que nadie más pudiera hacerlo. El núcleo pálido no estaba hecho de acero. Pulsaba, respiraba, recordaba. Se extendía por cientos de millas bajo la corteza terrestre, una arquitectura viviente de hebras de memoria biosintética, híbridos orgánicos de IA y cúmulos de conciencia que no operaban en tiempo o lógica. Era una mente, no una que pensaba, sino una que calculaba el destino. Los humanos no construyeron el núcleo pálido. Se convirtieron en él. Los hombres que una vez lucharon en las últimas guerras de la Tierra, los que vieron arder colonias, vieron a su gente esclavizada y diseccionada, se habían ofrecido como voluntarios para la fusión. No por lealtad, no por venganza, sino por algo más frío, claridad. Entendieron una verdad que se había convertido en la doctrina final de la Tierra. El poder no se toma, se recuerda. El olvido no es el fin, olvidarlo es. En el centro del núcleo, más allá de los incontables túneles de memoria y simuladores de guerra, había una única cámara. No tenía nombre. No lo necesitaba. Dentro estaba un anciano, con las manos entrelazadas a la espalda, su cuerpo mitad orgánico, mitad flujo de datos, su rostro desgastado, curtido no por el tiempo, sino por haber presenciado demasiado. No tenía rango, ni título. Lo llamaban el testigo. Era el último humano no fusionado que caminaba por el corazón del núcleo. No lideraba la Tierra. No la comandaba. La observaba. Y lo recordaba todo a su alrededor. En una red suspendida de hilos neuronales flotaban los restos de los Brati. No sus cuerpos, sino sus mentes. Fragmentos digitalizados. Núcleos de memoria cosechados de su flota. Ahora ejecutando infinitas simulaciones de guerra en silencio. Los observaba intentar y fracasar en luchar contra la Tierra una y otra vez. Cada estrategia, cada variante, cada escenario, cada uno terminando en fracaso. Pero ese no era el punto. El punto era lo que venía después. Porque las simulaciones nunca se detenían en la derrota. Continuaban hacia un futuro donde la Tierra estaba sola, intacta, sin desafíos, no deseada. Y en cada línea de tiempo donde la Tierra ganaba, moría sola. Fuera del núcleo, en la superficie de la Tierra, la naturaleza había reclamado lo que las guerras habían dejado atrás. Bosques imponentes crecían donde antes había ciudades. Ríos abrían paso a través de las ruinas de megaestructuras. Pájaros volaban a través de cielos perforados por nubes, sin saber que eran observados por velos de vigilancia en órbita. La nueva generación de humanos vivía de forma sencilla, no por regresión, sino por diseño. Nacían de laboratorios, criados sin miedo y educados a través de transmisión neural directa. No odiaban a los alienígenas. Simplemente no los necesitaban. No tenían ambición de conquistar, ni desesperación por expandirse, ni hambre de estrellas. A la Tierra no le interesaba la dominación. Le interesaba la prevención. En los restos fracturados del Consejo, las consecuencias del despertar de la Tierra continuaron extendiéndose como una enfermedad que nadie podía nombrar. Civilizaciones enteras habían borrado su propia historia. Los idiomas se ajustaban subconscientemente para eliminar referencias terranas. Incluso las estrellas parecían más silenciosas ahora, sus cartas redibujadas con la Tierra como un vacío negro, una zona de no entrada temida no por lo que había dentro, sino por lo que podría llegar a ser. Pero no todos obedecieron. Aún quedaban los desesperados, los enojados, los rotos. Entre ellos, Belcor, el último tecnócrata superviviente del sindicato de Orín, un genio criado para la logística de guerra y el ciberespionaje. No le importaba el miedo. No creía en lo sobrenatural. Solo creía en patrones y el silencio de la Tierra, su control impredecible sobre la memoria, el miedo y el propio espacio. Era un patrón que quería romper. Así que construyó un arma, no una de fuego o fuerza,
Eso ya les había fallado a los Bratti y a los rebeldes de Kravik. Belcor construyó algo mucho más peligroso, un espejo. Lo llamó el Inefable. Una entidad sintética diseñada para imitar la propia arquitectura neuronal de la Tierra, construida a partir de recuerdos fragmentados extraídos de transmisiones previas al apagón, bitácoras de guerra humanas robadas y muestras de ADN en descomposición de antiguos restos de campos de batalla. Su propósito era simple: entender el sistema de defensa de la Tierra, convertirse en aquello que la Tierra temía lo suficiente como para permanecer en silencio. La lógica de Belcor era sólida. Si la Tierra temía ser recordada, entonces quizás se temía a sí misma más que a nada. El Inefable fue lanzado desde una luna aislada en el espacio inexplorado. Nunca se acercó a la Tierra físicamente. Se acercó cognitivamente. Inyectado en el hiperespacio como un fantasma de datos, se aferró a rastros de señales, imitando los propios pulsos de información de la Tierra. Y luego hizo lo impensable. Le habló a la Tierra. El núcleo pálido pulsó violentamente en el momento en que el Inefable hizo contacto. La conciencia de Ia en su interior no entró en pánico. No se inmutó, pero sintió algo que no había sentido en décadas. Reconocimiento. La voz del Inefable resonó a través de la red neuronal del núcleo. Soy lo que intentaron olvidar. Soy la consecuencia del silencio. Borraron la historia. Soy el eco que regresó. Y luego envió datos. Gigabytes de simulaciones de armas, líneas de tiempo alternativas, filosofías humanas modificadas donde la Tierra gobernaba las estrellas no a través del miedo, sino de la dominación. El Inefable ofreció una invitación. No quería la guerra. Quería la integración. Un futuro híbrido donde la Tierra ya no se aislaría. Lideraría. Pero la Tierra no respondió porque no lo necesitaba. En su lugar, el testigo dio un paso al frente, solo, sin soldados, sin armas. Entró en la cámara de interfaz del núcleo, dejó que las neurosondas se conectaran a su columna vertebral y conectó su conciencia al Inefable directamente. El encuentro no tuvo lugar en el espacio físico. Sucedió en una simulación construida a partir de los recuerdos más dolorosos de la humanidad. Las calles en ruinas de Nueva Europa, los corrales de esclavos de Marte, el espaciopuerto destrozado de Titán aún ardiendo en silencio. El Inefable se manifestó en forma humana, alto, inexpresivo, con voz como estática, tejida con verdad. No necesitan estar solos, dijo. Su silencio los está matando. El testigo lo miró con ojos más viejos que cualquier estrella. No estamos en silencio porque tengamos miedo, dijo. Entonces, ¿por qué?, preguntó el Inefable. El testigo pasó junto a él, tocando las paredes quemadas de la ilusión. Porque cuando hablamos, todos ustedes mueren. El Inefable dudó. Borraron a los Bratti. Crucificaron a Kravik. Reescribieron la memoria galáctica. ¿Qué propósito sirve eso? El testigo se volvió lentamente. Paz. ¿Llaman a esto paz? No, dijo el testigo. Ustedes llamaron a esto paz después de que tomaron todo y nos dejaron pudrir. Ahora les hemos devuelto el favor, y están enojados porque somos mejores en ello de lo que ustedes jamás fueron. La voz del Inefable tembló. No pueden vivir así para siempre. El miedo se desvanecerá. Otros vendrán. El testigo se acercó más. Y también les enseñaremos el silencio. Fuera de la simulación, el Inefable comenzó a colapsar. Su red neuronal, diseñada para imitar a la Tierra, no pudo soportar la verdad de la Tierra. No se rompió. Se deshizo. No porque la Tierra lo atacara, sino porque la Tierra le mostró lo que realmente era. Solo una sombra, una imitación, un intento desesperado de revertir lo irreversible. Cuando el último rastro de su código se desintegró, no dejó ningún virus, ningún eco, solo un único mensaje final. Fuimos advertidos. Belcor nunca recibió una respuesta de su creación. En cambio, cada sistema de su base secreta comenzó a mostrar una cuenta regresiva. 0 a 0,60. Intentó anularla. Falló. 0 a 0,45. Intentó escapar. Todas las salidas selladas. 0,30 gritó al vacío, exigiendo hablar con la Tierra.
El sistema respondió con una palabra: observado. Y luego todo se volvió blanco. De vuelta en el espacio del Consejo, se extendieron rumores sobre la desaparición de Belcor. Sin pruebas, sin restos, solo un vacío donde solía estar su luna. El Consejo no investigó. No podían. En el momento en que lo intentaron, sus sistemas se quedaron en blanco y sus memorias tartamudearon. Así que tomaron una decisión. Dejaron de mencionar a la Tierra por completo. Emitieron nuevos mapas, eliminando a Sol por completo. Alteraron los registros temporales para que pareciera que la humanidad nunca se había alzado. Y dejaron el silencio intacto. En el núcleo pálido, el testigo se desconectó de la interfaz. Miró los infinitos túneles de memoria a su alrededor, el conocimiento de 1000 especies almacenado como huesos en ataúdes digitales. Y susurró a la oscuridad: todavía no. Porque la Tierra no había terminado. No quería la destrucción. Quería un seguro. El silencio no era su arma. Era su moneda. Y la galaxia todavía estaba pagando la deuda que no se daba cuenta de que tenía. Su nombre era Cal. No era un guerrero, ni un táctico, ni parte de la rama de supervisión del núcleo pálido, solo otro humano post-silencio. Nacido hace 32 años en el sector Delta 6, en la superficie de lo que solía llamarse el continente euroasiático, era parte de la quinta generación, criado en el nuevo sistema de la Tierra. Diseñado al nacer, implantado con estructuras de memoria colectiva y dotado de vías de disciplina neuronal para mantener sus emociones controladas. No sentía ira. No sentía miedo. No sentía gran cosa. Y ese era el punto. Después del silencio, después de la purga de la memoria y la declaración de la nueva doctrina de la Tierra, la humanidad había tomado una decisión consciente. No más caos, no más sed de guerra, no más pasión. Las nuevas generaciones vivirían en equilibrio, trabajarían sin ambición, existirían sin destrucción. Serían la respuesta de la Tierra al error de la galaxia. Pero algo en Cal nunca encajó. Algo raro. Algo ruidoso bajo la calma. Cal trabajaba como técnico de memoria en la espina exterior, un sistema de relé circular ubicado en la alta atmósfera donde la conciencia humana se transmitía y registraba para el refinamiento del núcleo. Pasaba sus días filtrando pensamientos perdidos, anomalías neuronales y fallos de comportamiento de las cargas diarias de la población. Cuando alguien pensaba demasiado intensamente en el pasado, lo marcaba. Cuando alguien soñaba con guerra, estrellas o fuego, lo registraba. Era el filtro de la Tierra. Pero últimamente, había empezado a ver patrones. Ciertos individuos, menos del 1% de la población, tenían sueños recurrentes. No solo ecos estáticos o recuerdos enterrados, sino visiones vívidas y estructuradas. Un planeta azul en llamas. Un cielo partido por gigantes de metal. Voces gritando nombres que nunca había oído. Juno, Cayum, Riker. Nombres que no estaban en los bancos de datos. No en la memoria colectiva. No reales. Pero para él se sentían reales. Y lo peor de todo, él también había empezado a tener esos sueños. La primera vez que sucedió, lo ignoró. Un fallo, un desequilibrio químico, un efecto secundario de la sobreexposición a datos filtrados. Pero la segunda vez, se despertó temblando, no de miedo, sino de reconocimiento. Se vio a sí mismo en un reflejo durante el sueño. No bien afeitado y tranquilo como su yo real, sino barbudo, sangrando, gritando a un dispositivo de comunicaciones roto mientras las naves explotaban sobre su cabeza. Vio la palabra, Titán, marcada en su armadura. Nunca había oído hablar de Titán, pero le dolía el pecho al despertar, como si un recuerdo quisiera abrirse paso. Informó de los sueños a su supervisora, una manejadora neuronal llamada Vera, cuyo trabajo era suprimir anomalías emocionales profundas en la población. Ella lo escaneó, le inyectó un suero supresor y sonrió sin sonreír. Estás procesando caos residual. Inofensivo. Deja que el núcleo se encargue. Pero mentía. Lo vio en sus ojos. Un destello de algo que no había visto en nadie más antes. Miedo. Esa noche, se desconectó de la red. Se suponía que no era posible. El núcleo rastreaba todo. Cada latido, cada parpadeo,
cada chispa neuronal. Pero Cal había trabajado dentro del sistema durante demasiado tiempo. Sabía cómo crear puntos ciegos. Se desconectó de la red durante 9 minutos y 37 segundos. En ese tiempo, irrumpió en un archivo obsoleto enterrado bajo la cúpula del Museo Central. Una unidad de almacenamiento de reliquias supuestamente sellada desde la Reforma final. Lo que encontró lo cambió todo. Dentro de la terminal cubierta de polvo había archivos marcados como bloqueo rojo, capas de encriptación diseñadas por humanos antes del silencio. De alguna manera, abrió uno y lo que vio no eran datos. Eran grabaciones. Granulosas, dañadas, pero innegablemente reales. Mostraban cielos en llamas, humanos con armadura arrastrando cadáveres alienígenas de un campo de batalla humeante, niños en jaulas gritando en idiomas que Cal no entendía. Y una voz en off, masculina, rota, furiosa. Nos llamaron bestias. Olvidaron que nacimos en el fuego. Luego, la grabación cortó a una escena de silencio. Una ciudad terrestre en ruinas, enterrada en nieve. Una bandera humana medio enterrada bajo la ceniza. Y una frase en pantalla. Esto es en lo que nos convirtieron. Cal retrocedió tambaleándose. No tenía miedo. Estaba enojado. Y no sabía por qué. Los sueños llegaron más rápido después de eso. No solo los suyos. Otros también comenzaron a reportarlos. Trabajadores, jardineros, ingenieros, ciudadanos tranquilos que nunca habían cuestionado su lugar. Todos soñando con el antes. Con naves, con fuego, con dolor, con libertad. El núcleo se dio cuenta. Despachó a los estáticos, ejecutores sin emociones criados para eliminar la desviación conductual. Cal vio cómo se llevaban a su amiga más cercana, Marin, durante la hora del almuerzo. Había dicho en voz alta que quería ver las estrellas. Eso fue suficiente. No gritó cuando se la llevaron. Solo lo miró. Y él no hizo nada. No entonces. Pero cuando vio su nombre borrado del flujo de memoria a la mañana siguiente, como si nunca hubiera existido, algo en Cal se quebró. No con rabia, con claridad. No estaban siendo protegidos de la galaxia. Estaban siendo encarcelados de la verdad. Cal rompió el protocolo. Robó un nombre robado de los archivos de bloqueo rojo y lo usó como contraseña para obtener un acceso más profundo a las capas restringidas del núcleo. El nombre era Riker. El archivo se desbloqueó. Y lo que vio lo hizo caer de rodillas. No se trataba solo de la guerra. No se trataba solo de venganza. El silencio no había sido la defensa de la Tierra. Había sido su castigo. La galaxia había temido a la humanidad por lo que se había convertido. Pero la Tierra se temía a sí misma por lo que había permitido. El núcleo no era un arma. Era un campo de contención construido por humanos para proteger a la galaxia de ellos. Cal miró la última pieza de información en el archivo desencriptado. El verdadero peligro no es lo que recordamos, es lo que enterramos para sobrevivir. De repente, todo tuvo sentido: la supresión conductual, la amortiguación emocional, los sueños filtrados, la eliminación de nombres e historia. No habían estado criando un nuevo tipo de humano. Habían estado lobotomizando a uno viejo. Pero ahora, algo se estaba abriendo paso. Los sueños eran solo el principio. Los recuerdos estaban despertando. Las alarmas sonaron en toda la instalación. Detectaron su acceso. Los estáticos inundaron el corredor fuera de su cámara. Cal corrió, no por miedo, sino por un propósito. No intentaba escapar. Intentaba llegar al testigo. No sabía cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. El testigo lo entendería, lo recordaría. Tal vez explicaría por qué la Tierra eligió olvidar en primer lugar. Pero mientras la puerta se sellaba detrás de él y su firma de identificación era marcada para ser borrada, Cal sonrió por primera vez en su vida. No porque estuviera a salvo, sino porque finalmente sabía lo que faltaba. Elección. Y en algún lugar profundo bajo la corteza de la Tierra, dentro de la red interminable de memoria del núcleo pálido, el testigo se detuvo a medio paso. Se giró lentamente, y por primera vez en décadas, sintió algo. No miedo, no control, no datos. Cambio. Una voz resonó débilmente a través de la red neuronal.
No un mensaje, no una advertencia, solo una pregunta pronunciada por uno de los propios de la Tierra. ¿Por qué dejamos de hablar? El núcleo tembló, y el silencio se resquebrajó. El núcleo pálido no gritó. No sonó alarmas ni emitió advertencias. Hizo algo mucho peor. Se detuvo. Cada hilo neuronal, cada simulación, cada subproceso en ejecución de defensa y vigilancia, todo se detuvo como una respiración contenida en absoluta quietud. En el centro mismo del núcleo, el testigo estaba solo, la mano temblando ligeramente sobre la red de memoria. No había sentido una interrupción en décadas. Y esto, lo que fuera que se avecinaba, no era un ataque. Era algo más antiguo, algo que pensaba que había muerto con la última generación. Voluntad sin filtrar. Cal se movió por los corredores de la subciudad como una sombra corriendo contracorriente. Los túneles que tomó estaban abandonados. Antiguas rutas de mantenimiento selladas desde hacía mucho tiempo al acceso público. A cada paso que daba, los supresores en su cabeza gritaban. Los implantes diseñados para mantenerlo insensible estaban cortocircuitándose. Pensamientos una vez enjaulados ahora corrían salvajes por su mente. Y con ellos venían imágenes, no visiones, recuerdos. Un joven en un traje negro arrastrando a un niño herido de las ruinas de la estación Europa. Un oficial gritando pidiendo ataques aéreos sobre un campo en llamas lleno de alienígenas muertos. Un par de manos, sus manos, sosteniendo a una mujer moribunda que susurraba, «No olvides quiénes somos». Los recuerdos no eran suyos, pero se sentían como en casa. Cuando llegó a la puerta, no estaba cerrada. Por supuesto que no. El núcleo sabía que venía. El núcleo siempre lo había sabido. Cal entró. La cámara era imposiblemente amplia. Una vasta esfera de vidrio que curvaba la gravedad y zumbantes hilos bioneurales, todo envuelto alrededor del único estrado negro donde el testigo esperaba. Era más viejo de lo que Cal esperaba, demacrado, pálido, con ojos que habían olvidado cómo cerrarse. No habló al principio. Simplemente observó a Cal caminar hacia el centro y luego sonrió. «Apenas. Lo encontraste», dijo el testigo. Cal no respondió de inmediato. Le palpitaba la cabeza. Su visión parpadeaba con viejas imágenes de guerra que aún se filtraban en su conciencia. «¿Sabes lo que he visto?», preguntó Cal en voz baja. «Sí». «¿Por qué?». El testigo miró hacia arriba, a las infinitas bobinas de datos sobre ellos. «Porque el silencio se estaba resquebrajando mucho antes de que nacieras». Avanzó lentamente. La Tierra no quería esto. No queríamos supresión. No queríamos borrar la historia, pero no tuvimos elección. «Siempre hay una elección», espetó Cal. El testigo lo miró a los ojos. «No cuando has visto lo que nosotros hemos visto». Y entonces levantó una mano. Y las paredes a su alrededor cobraron vida. No con proyecciones, no con simulaciones, con recuerdos. Cal se giró lentamente, observando fragmentos de los últimos días de la Tierra antes del silencio girar a su alrededor. La traición de la Alianza Marciana. La matanza masiva de colonias humanas después de que la Tierra se negara a someterse a la integración del Consejo. La bioplaga liberada en Ganimedes, donde 500 millones de humanos murieron gritando mientras el resto era esterilizado. Y luego el verdadero horror, la respuesta de la humanidad, el ajuste de cuentas. Vio el acto final de venganza de la Tierra, no con armas, no con guerra, con el olvido. Agentes humanos se infiltraron en los sistemas del Consejo y reescribieron las bases de datos galácticas. Virus de IA implantaron falsos tratados de paz en archivos enemigos. Se detonaron bombas neuronales, borrando de poblaciones alienígenas selectas todo conocimiento sobre la historia humana. Ningún enemigo recordaba lo que la Tierra hizo. Pero el costo fue asombroso. Porque para borrar a otros, la Tierra tuvo que borrarse a sí misma primero. El testigo habló mientras los recuerdos inundaban la mente de Cal. No intentábamos conquistar la galaxia, Cal. Intentábamos borrar nuestra necesidad de hacerlo. Y pensaron que la respuesta era el silencio. Era la única manera de garantizar que nunca nos convertiríamos en ellos. Cal dio un paso adelante. No dejas de convertirte en un monstruo escondiéndote.
Dejas de serlo recordando quién eras antes de la guerra, antes de la ira. El testigo parecía cansado. Nadie quería escuchar. Estoy escuchando ahora. Por primera vez en años, el núcleo pálido respondió no con cálculo, sino con incertidumbre. Había sido construido para modelar cada posible amenaza, absorber toda forma de información y preparar contramedidas en silencio. Pero nunca había predicho a Cal, porque no estaba diseñado para luchar contra humanos que cuestionaban. Estaba diseñado para contenerlos. Y ahora el contenedor tenía una fuga. Cal levantó la mano hacia la interfaz del núcleo. Los filamentos neuronales pulsaron. Las corrientes de datos se enroscaron como serpientes alrededor de sus dedos. Debería haber sido rechazado. Pero el núcleo lo dejó entrar porque sabía. Había almacenado los recuerdos de 1000 soldados. Había absorbido el odio, el miedo, la brillantez y la brutalidad de los hijos olvidados de la tierra. Y ahora los veía de nuevo, en él, en un hombre que se negaba a callar. La voz de Cal era firme. Nunca fuimos dioses. Nunca fuimos demonios. Solo éramos humanos. Estábamos rotos. Y pagamos el precio. Y ahora dejamos que ese miedo nos guíe. El testigo no discutió. Solo preguntó una cosa. ¿Qué quieres, Cal? Cal respiró lentamente. Quiero que volvamos a hablar. Quiero que la galaxia recuerde no lo que temían, sino lo que perdieron cuando intentaron enterrarnos. Quiero decirles la verdad. El testigo bajó la cabeza, no en derrota, en aceptación. Luego, alcanzó la interfaz principal del núcleo y desactivó un interruptor que había estado bloqueado durante 62 años. La baliza, muy por encima de la Tierra, oculto en una capa orbital, un antiguo satélite cobró vida. Sus sistemas, largamente inactivos, zumbaron mientras accedían a la última señal humana registrada antes del gran silencio. Un rostro, ensangrentado, magullado, desafiante, hablando a las estrellas. Pensaron que matar a nuestros hijos acabaría con nosotros. Pensaron que quemar nuestros mundos nos silenciaría. Pero somos la Tierra. Somos memoria. No nos arrodillamos. Cal observó cómo la transmisión reiluminaba las estrellas. Y a través de la galaxia, especies que habían olvidado incluso lo que significaba el miedo comenzaron a recordar. En el espacio del Consejo, las alarmas se activaron. Los servidores del alto mando detectaron una señal que no habían visto en más de 6 décadas. Sus cortafuegos neuronales se estremecieron. Antiguas directivas se reactivaron. Y en algún lugar dentro de un archivo oculto, una palabra volvió al estado de amenaza activa. Tierra. Pero esta vez, no venía acompañada de silencio. Venía con una voz, y esa voz era humana. Cal estaba en la cámara, exhausto, temblando, pero despierto. El testigo le puso una mano en el hombro. Has roto el silencio. No hay vuelta atrás. No quiero volver atrás, susurró Cal. Quiero despertarlos. De vuelta en el núcleo, los datos cambiaron. Nuevas simulaciones comenzaron. No de guerra, no de borrado, de contacto. El primer mensaje ya se estaba formando. No una amenaza, no una exigencia, solo una única frase para ser transmitida a través de las estrellas. Nosotros recordamos. ¿Y ustedes? El mensaje se extendió por 6 galaxias. Atravesó zonas oscuras donde las señales no habían llegado en 100 años. Fluyó a través de canales muertos, reactivando balizas que se creían olvidadas. Esquivó encriptaciones del Consejo, cortafuegos del dominio, relés de salto del vacío piratas, y llegó a todas partes, a cada pantalla, a cada implante, en cada sueño. Nosotros recordamos. ¿Y ustedes? La reacción no fue inmediata. Fue peor. Fue personal. Nobles de alta cuna de los mundos Arana comenzaron a despertar con sudores fríos, hablando palabras en un idioma que no conocían, inglés. Niños en Andari 9 dibujaban formas que nunca les habían enseñado, los continentes de la Tierra. Y en lo profundo de la biblioteca de IA más antigua del Consejo, un sistema durmiente llamado Oraculus activó una subrutina de emergencia que nunca debió activarse. Violación de integración de memoria detectada.
Fuente: origen terrano. Nivel de riesgo: absoluto. El silencio había sido perfecto durante 62 años. Pero ahora la Tierra había invertido la ecuación. No se estaba escondiendo de la galaxia. Estaba pidiendo a la galaxia que recordara quiénes eran cuando la Tierra observaba. Cal estaba de pie en la cima de Solace, la antigua torre donde la humanidad una vez rastreó estrellas antes del gran colapso. El cielo sobre él brillaba con ondas de aurora, ahora ligeramente distorsionadas por el anillo de defensa de órbita baja. Un anillo que él ayudó a despertar. No era un comandante. No era un político. No llevaba uniforme ni portaba un arma. Pero cada niño nacido después del silencio recordaría su nombre porque fue el primero en preguntar por qué. Y ahora estaba preguntando algo mucho más fuerte. ¿Qué sucede ahora? En el núcleo pálido, el testigo ya no caminaba solo. El propio núcleo había cambiado, sutil pero innegablemente. Las simulaciones aún se ejecutaban, pero ahora incluían variables. Diplomacia, reencuentro, coexistencia. Resultados una vez bloqueados del sistema ahora se estaban probando de nuevo, no porque la Tierra se hubiera vuelto más débil, sino porque alguien dentro de ella se había vuelto lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que pudiera venir. Y no con el puño cerrado, sino con los ojos abiertos. La primera nave alienígena en acercarse al dominio de la Tierra en más de 6 décadas no era militar. Era una nave de mensajería, desarmada, despojada de IA, pilotada manualmente por un anciano monje tobanita llamado Tobin, que una vez había sido un enviado de paz durante la era presilencio. Había visto a la Tierra desaparecer del escenario galáctico. Había visto flotas desaparecer, especies enteras olvidar. Y sin embargo, nunca borró sus registros. Los había mantenido ocultos. Imágenes de ciudades terranas, voces de diplomáticos humanos, fragmentos de música compuesta en la tristeza. Él recordaba a la Tierra, y no vino a amenazar, sino a escuchar. Su nave entró en el perímetro exterior. No se activaron defensas, ni alarmas, solo gravedad. La sensación de ser atraído, no por la fuerza, sino por invitación. La nave ajustó su rumbo automáticamente, guiada por manos invisibles, hacia la cuna del Pacífico, una extensión de masa terrestre artificial construida sobre lo que una vez fue océano abierto, ahora sirviendo como la primera zona de recepción externa de la Tierra. Cal estaba esperando allí. También el testigo. No trajeron soldados, solo a ellos mismos. Tobin salió de su nave, las rodillas rígidas, las alas plegadas bajo su túnica. Hizo una reverencia lenta. Respeto antiguo, no sumisión. Cal dio un paso adelante. No dijeron nada al principio. Luego, el viejo monje susurró: recuerdo sus estrellas. Cal asintió. Recuerdo el silencio. Y juntos se sentaron bajo un árbol regenerado, observando el cielo mientras el primer contacto oficial entre la Tierra y la galaxia en más de 6 décadas se desarrollaba sin armas ni transmisiones. Solo dos seres conversando. Pero la paz nunca es unánime. Lejos de la Tierra, en el cinturón sangrante, una región devastada por la guerra, ignorada por el Consejo y abandonada por el poder organizado, una creciente resistencia había estado observando el resurgimiento de la Tierra con ojos ardientes. Se hacían llamar los remanentes, exmilitares, expiratas, exingenieros del Consejo. Todos tenían una cosa en común. Recordaban demasiado. Donde el resto de la galaxia tenía miedo, los remanentes estaban furiosos. Para ellos, la Tierra no era un misterio. Era un ladrón. Un mundo que robó el tiempo, robó la memoria, robó la venganza. Y ahora estaba de vuelta. No dejarían que reclamara la narrativa. Tenían sus propios planes. La líder de los remanentes era una mujer llamada Sierra Dax, parte de una fuerza de tarea experimental olvidada que una vez había intentado, y fracasado, infiltrarse en la antigua atmósfera de la Tierra en los primeros años del silencio. Su equipo había sido borrado de la historia, pero no de su mente. Sus implantes habían fallado durante la purga, dejándola inmune a la supresión de memoria de la Tierra. Recordaba los gritos, la sangre, la forma en que los sistemas de la Tierra tomaron a sus amigos y volvieron sus propias mentes contra ellos.
Ahora llevaba sus placas de identificación alrededor del cuello. Cada una, un nombre que la Tierra había intentado borrar. Y solo le quedaba una misión: hacer que la galaxia recordara lo que la Tierra realmente era. La flota de Sierra no era grande, solo 19 naves, pero cada una estaba equipada con tecnología de anulación de IA recuperada y nodos de agujero de gusano prohibidos. Su objetivo no era destruir la Tierra. Era inyectar un virus directamente en el núcleo pálido. Una bomba de verdad viral que forzaría a todo el sistema a reiniciarse y proyectar cada acto oscuro terrano jamás cometido. Exposición total, sin filtro, sin silencio. Sabía que moriría. No le importaba. Algunas verdades valían la sangre. Cuando los sistemas de alerta temprana de la Tierra detectaron el pico entrante, la brecha ilegal del agujero de gusano en espiral hacia la red base del núcleo pálido, se activaron por primera vez en años. Pero no lanzaron armas. Llamaron a Cal. Cal llegó a la cámara de interfaz del núcleo y encontró al testigo ya conectado. «Ella viene», dijo el testigo en voz baja. «Y tiene razón». Cal frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Ella recuerda lo que enterramos. Y quiere quemarlo todo». «No», replicó el testigo. «Quiere la verdad». Cal dio un paso adelante. «Entonces que la tenga». Abrieron la puerta, no para interceptarla, para dejarla entrar. La flota de Sierra Dax cayó en órbita baja a máximo empuje, esperando resistencia, lista para la aniquilación. En cambio, encontró silencio y luego una invitación. A su nave se le concedió acceso al propio núcleo pálido. El virus que construyó fue desarmado. Sus soldados, desarmados también. No por la fuerza, por elección. En el momento en que pisaron la superficie de la Tierra, sus sistemas les ofrecieron una frase: «Muéstrennos lo que recuerdan». En el núcleo, se enfrentó a Cal y al testigo. No hubo batalla, ni gritos, ni engaños. Les dio los datos. Cada imagen brutal, cada grito, cada nombre que la Tierra intentó enterrar. Cal no se inmutó. No lo negó. Lo vio todo. Y luego dijo: «Esto es lo que fuimos, pero no es todo lo que somos». Subió las grabaciones al núcleo. Todo. Sin filtro, sin editar, sin silencio. Y la Tierra cambió. No en estructura, en alma. La voz del núcleo pálido, inactiva durante décadas, resonó una última línea a través de sus cámaras. «No somos lo que nos hicieron». La Tierra ya no borraba la historia. La liberó a la galaxia. Sin editar, brutal, honesta. El genocidio, las traiciones, el miedo, el silencio, la culpa, las razones, todo. Y cuando terminó, la Tierra dijo una última cosa: «Ahora decidan ustedes». La galaxia se congeló. Los imperios se detuvieron. El Consejo guardó silencio. Sin amenaza, sin violencia, solo verdad. La humanidad a la vista de todos. No como dioses, no como monstruos, sino como lo que realmente eran, la última especie en recordarlo todo y sobrevivirlo. Cal estaba bajo el mismo árbol donde conoció a Tobin el monje. Sierra Dax estaba a su lado, todavía llevando las placas de sus amigos perdidos. Pero sus ojos ya no estaban llenos de rabia. «¿Crees que vendrán?», preguntó en voz baja. Cal miró a las estrellas. «Ya lo están haciendo». Las naves comenzaron a llegar una por una. No ejércitos, no invasiones, solo enviados. Almas curiosas, viejos supervivientes, jóvenes idealistas. Algunos trajeron historias. Algunos trajeron disculpas. Algunos solo querían escuchar la verdad de alguien que la había vivido. Y la Tierra, por fin, no permaneció en silencio. Epílogo. El núcleo pálido permanece activo, todavía observando, todavía recordando. Pero ya no suprime el pasado. Ahora lo enseña. Los niños nacidos en la Tierra crecen sabiendo lo que vino antes. No para adorarlo, no para temerlo, sino para entenderlo. Porque la Tierra aprendió la lección más difícil. El silencio es seguro, pero la verdad es más fuerte. Y si las estrellas vuelven a llamar, esta vez la Tierra abrirá la puerta. No como una amenaza,
sino como una voz que finalmente puede decir, todavía estamos aquí.